Si eres un estudiante de español, seguramente has pensado que el español es una lengua que se habla muy rápido. Los hablantes nativos de español hablan rapidísimo. Pero la verdad es que la velocidad de cada persona cuando habla, pues depende de eso, de cada persona. No todos hablamos a la misma velocidad. Por ahí en los comentarios de YouTube me dicen que pueden entender mi español mucho más. Dicen que porque hablo despacio, seguramente hablo más despacio que las otras personas, pero créanme, así es como hablo yo. Seguramente me he entrenado para hablar de esta manera, pero yo creo que yo hablo así siempre. Lo que sí les puedo decir, por lo menos en mi caso, es que yo trato de vocalizar, trato de pronunciar muy bien cada palabra, precisamente porque enseño español, pero ustedes ya saben que no todo el mundo habla así. En realidad el español sí es un idioma rápido, pero eso depende aparentemente de la cantidad de información que hay en cada sílaba. Lo que yo quiero que entiendas con este video es que quizás muchas veces no depende tanto de la velocidad de la persona que está hablando, sino de las cosas que está diciendo. ¿Cómo así? Pues mira, después de leer mucho y estudiar mucho acerca de este tema, me he dado cuenta de que los hablantes nativos de cualquier idioma no hablamos usando palabra por palabra o pensando en cada palabra de manera individual. No, sino que usamos las palabras en conjunto, en grupo. Usamos las palabras como un grupo de palabras. Por ejemplo, grupos de palabras como lo que pasa es que. Nosotros no decimos lo que pasa es que, sino que lo decimos como una sola unidad. Lo que pasa es que. Y para ti suena súper rápido. Lo que pasa es que. Pero lo que estoy diciendo es lo que pasa es que, como una sola unidad. Entonces, lo importante es aprender grupos de palabras, palabras que estén conectadas las unas con las otras, y no enfocarnos tanto en si la persona habla demasiado rápido o no. También es posible que la persona no esté pronunciando todas las letras. En español nos enseñan, y yo también al principio enseño, que es muy importante pronunciar cada letra. Y bueno, para los estudiantes, para las personas que hablan, es importante pronunciar cada letra para que las otras personas los puedan entender mucho mejor. Pero en realidad los hablantes nativos no pronunciamos todas las letras. Por ejemplo, en la palabra todos, cuando estamos hablando en una conversación normal, la D casi no suena. Todos, todos. Casi no suena, ¿verdad? Entonces, es importante que te entrenes para aprender nuevas palabras, nuevo vocabulario, sí, claro, pero también es súper importante que aprendas a reconocer los grupos de palabras más frecuentes, más comunes que nosotros usamos. Por ejemplo, por si acaso, lo que pasa es que hay muchas palabras que usamos en grupo, de manera conectada y de manera individual. Aprender a conocer esos grupos de palabras y especialmente aprender a usarlos te va a ayudar muchísimo a entender mejor y también a sonar mejor cuando hables en español. Yo sé, hay gente que habla muy rápido y te confieso, a veces cuando hay algún hablante de español nativo que habla así de rápido, a veces hasta para mí es difícil comprender lo que están diciendo. Entonces, no te castigues si no puedes entenderlos a todos de igual manera. Enfócate en aprender grupos de palabras y en mejorar tu español. Bueno, por ahora yo los voy a dejar con este video y hoy en este día tan lluvioso y tan gris, creo que me voy a tomar un chocolate caliente porque tengo mucho frío. Y bueno, pues nos vemos mañana. Chao.